Me llamo Ashley, y a los 33 años, durante nuestras vacaciones familiares, mi hija de 14 años se desplomó y fue llevada de urgencia al hospital. Mis padres y mi hermana publicaron, finalmente tenemos paz sin la patética reina del drama. No grité, tomé medidas. Cuando regresaron a casa, encontraron esto sobre la mesa de su cocina y comenzaron a gritar. Si alguna vez te has sentido traicionado por las personas que deberían haber sido tus mayores apoyos, déjame saber desde dónde estás viendo esto. Suena como el comienzo de una mala telenovela, ¿verdad? Desafortunadamente, era solo otro martes con mi familia. Si alguna vez te has preguntado cómo es ir de vacaciones con personas que tratan la crueldad como si fuera un deporte de equipo, abróchate el cinturón. Hacemos estos viajes familiares todos los años. Tradición, lo llaman mis padres. Personalmente, yo lo llamo masoquismo. Pero mi hija estaba emocionada por este. Era un lugar al que había estado rogando ir durante años. Prácticamente estaba contando los días. Y aunque temía el circo, cedí. Eso es lo que pasa cuando eres madre soltera. A veces te metes en la boca del lobo solo para darle a tu hija un recuerdo feliz. Así que allí estábamos. Yo, mi hija, mis padres, mi hermana, su esposo y sus 2 hijos. Suena saludable, pero lo saludable termina en el folleto. Detrás de las sonrisas, es sálvese quien pueda, con mis padres actuando como árbitros que ya han elegido a su equipo favorito. Alerta de spoiler, nunca es el mío. El primer día, en el desayuno, mi hija dice que le duele el estómago. Nada dramático, solo un silencioso, mamá, no me siento bien del estómago. Antes de que pueda responder, mi madre interviene. Oh, por favor, no empieces ya con el drama. Acabamos de llegar. Mi hermana resopla. Probablemente solo está tratando de evitar caminar, perezosa como siempre. Y los primos, oliendo la sangre, intervienen como un coro griego, reina del drama, reina del drama. Sinceramente, es como si lo estuvieran esperando. Una pequeña debilidad, y de repente, es noche de juegos familiares. Intenté consolarla, pero admito que una parte de mí quería creer que no era nada. Es más fácil ignorarlo que empezar una pelea con mis padres antes del mediodía del primer día. Al mediodía, el dolor era peor. Estaba pálida, sujetándose el estómago, caminando lentamente detrás del grupo. No lo exageres, ladró mi padre cuando ella pidió sentarse un minuto. Siempre ha sido así, murmuró mi madre, asegurándose de que la oyera. Hará una escena de la nada. Mi hermana puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le quedarían atascados. Mientras tanto, mi hija permaneció en silencio. Odia la atención, lo cual es irónico porque todos piensan que vive para ella. Trató de seguir el ritmo, probablemente desesperada por no ser objeto de burla de nuevo. Eso me rompió un poco, verla tratar de minimizar su dolor para que estas personas no se rieran de ella. Eso es lo que hace esta familia, convertir el sufrimiento en entretenimiento. Para la cena, apenas comía. Se sentó con lágrimas en los ojos mientras todos los demás chocaban sus copas y reían. Mi hermana se inclinó hacia su esposo y le susurró algo, y los hijos de ambos se rieron disimuladamente de mi hija. Pregunté qué era tan divertido. Sonrieron con aire de suficiencia. Nada, ¿verdad? Nada. Y entonces sucedió. Se levantó, quizás para ir al baño, y simplemente se dobló como una marioneta a la que le cortan los hilos. Un momento estaba de pie, al siguiente, estaba en el suelo, agarrándose el estómago y jadeando de dolor. Por una fracción de segundo, la mesa se quedó en silencio. Entonces mi madre rompió el silencio. Oh, por el amor de Dios, como si el colapso de mi hija fuera solo otra de sus tretas. Perdí el control. Agarré a mi hija, grité pidiendo ayuda y la llevamos de urgencia al hospital. Esa noche fue un borrón. Paredes blancas, luces intensas, médicos haciendo preguntas, enfermeras moviéndose rápidamente. Mi hija acurrucada en la cama en agonía. Yo, sentada allí, tratando de no llorar. No sabía lo que estaba pasando. ¿Apendicitis? ¿Intoxicación alimentaria? ¿Algo peor? Mi cerebro se fue a lugares oscuros. Todo lo que sabía era que mi bebé estaba sufriendo y no podía solucionarlo.
Envié un mensaje de texto a mi familia para informarles que estábamos en el hospital. Ninguna respuesta. Las horas pasaron lentamente. Prueba tras prueba. Yo paseando, sosteniendo su mano, diciéndole que todo estaría bien, aunque no lo sabía. En algún momento, desesperada por una distracción, revisé mi teléfono. Y fue entonces cuando lo vi. Una foto publicada una hora antes. Mis padres, mi hermana y los primos sonriendo junto a la piscina, cócteles en mano. La leyenda, finalmente tenemos paz sin la patética reina del drama. Me quedé helada. Mi hija estaba en una cama de hospital llorando de dolor, y ellos estaban ahí fuera celebrando, publicando selfies, burlándose de ella, burlándose de nosotras. Me quedé mirando esa foto hasta que me temblaron las manos. Quería gritar, lanzar el teléfono al otro lado de la habitación, marchar de vuelta a ese hotel y arrastrarlos a todos aquí para que vieran cómo era el drama de verdad. Pero no lo hice porque en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Los años de ser ignorada, de que me dijeran que era la decepción, de verlos tener favoritismos y menospreciarme, y ahora a mi hija. Todo cobró sentido. Y supe que esto era el final, el límite. Lo habían cruzado, y ya no había vuelta atrás. Me senté allí, junto a la cama de hospital de mi hija, mientras las personas a las que más debería haberles importado chocaban sus copas sin nosotras. Y en lugar de gritar, tomé una decisión. No se iban a salir con la suya. Si quieres entender por qué mis padres podían sentarse junto a una piscina y brindar con cócteles mientras mi hija estaba en una cama de hospital, tienes que retroceder. No caí por casualidad en una familia tóxica, fui criada en una como un experimento de laboratorio. Desde el primer día, fue obvio quién era la favorita. Mi hermana, 2 años mayor, perfecta en el papel, perfecta a sus ojos. La hija de oro que brillaba hasta cuando estornudaba. ¿Y yo? Yo era el grupo de control, la decepción. Nunca dijeron esas palabras en voz alta, eres la decepción, pero no tenían por qué hacerlo. Estaba en la forma en que la voz de mi madre se tensaba cada vez que abría la boca, en la forma en que mi padre suspiraba cuando intentaba algo y no sobresalía, en la forma en que los maestros me comparaban con mi hermana y mis padres simplemente asentían como diciendo, sí, exactamente porque no puedes ser como ella. Imagina crecer con un espejo que solo te muestra lo que no eres. Esa fue mi infancia. Cuando era pequeña, lo intenté. Dios, ¿cómo lo intenté? Estudié más duro. Me vestí más pulcramente. Incluso practiqué sonreír en el espejo porque la sonrisa de mi hermana parecía conseguirle todo. Pensé que si podía imitarla, tal vez obtendría una fracción de lo que ella obtenía. Alerta de spoiler, no lo hice. En cambio, cuanto más lo intentaba, más obvio se volvía que yo no era ella. Y en mi familia, no ser ella era lo mismo que fracasar. Es curioso, los niños creen lo que les das de comer. Crecí tragando decepción 3 veces al día hasta que pensé que era parte de mi ADN. Si mis padres me hubieran entregado un certificado que dijera fracaso certificado, lo habría enmarcado. Cuando llegué a la adolescencia, ese sentimiento de inutilidad se había calcificado. Así que, cuando me enamoré de un chico que me trataba como basura, por supuesto que lo hice. No era bueno para mí, pero al menos se fijaba en mí. Al menos cuando me miraba, no era invisible. Eso fue suficiente, hasta que dejó de serlo. ¿La diferencia? Ella tenía un anillo. Yo no. Cuando se lo dije a mis padres, la cara de mi madre parecía como si hubiera mordido un limón. Mi padre ni siquiera me miró, solo murmuró, era de esperarse. Mi hermana, la reina de la empatía, sonrió con suficiencia y dijo, bueno, al menos ahora tienes un propósito. Pensé que estar embarazada podría hacerme importante. En cambio, solo me convirtió en su ejemplo de lo que no se debe hacer. El padre del bebé era un espejo tóxico de mis padres, manipulador, cruel, imposible de complacer. Supongo que gravitamos hacia lo que conocemos. Eso duró unos 5 minutos antes de implosionar. Y cuando se fue, me sentí aliviada. Aterrada, pero aliviada. Y por primera vez en mi vida, sentí algo parecido al orgullo. No en mí misma, sino en ella, mi hija. Era pequeña e indefensa y me necesitaba. Y eso significaba que yo importaba,
aunque solo fuera para ella. Por supuesto, mis padres también usaron eso como un arma. Madre soltera, vergonzoso, no llegará a nada. Mi hermana me miraba como si yo fuera un recordatorio andante de lo que no se debe ser. Pero aquí está el detalle, la casa en la que vivíamos no era de ellos. Era de mi abuela. Mi abuela fue la única persona en esa familia que alguna vez me miró y me vio. No la copia fallida de mi hermana, no la decepción, solo a mí. Ya era mayor para entonces, frágil, pero lúcida. La ayudaba en la casa, la cuidaba, y ella amaba a mi bebé con una ferocidad que nunca antes había visto. La forma en que la acunaba, le susurraba, le sonreía como si fuera la luz del sol misma. Solía verlas juntas y sentir este dolor en el pecho. Así es como se supone que debe ser el amor. Luego mi abuela murió, y todo cambió. Todos asumieron que la casa iría a mi madre. Después de todo, ella era la hija. Mi padre solía hablar de nuestro hogar como si la escritura ya tuviera sus nombres. Mi hermana empezó a redecorar en su cabeza incluso antes de que se leyera el testamento. Pero mi abuela no era estúpida. Los veía. Los conocía. Y tal vez sabía que si le dejaba la casa a su hija, yo nunca escaparía del ciclo. Así que hizo algo que mis padres nunca le perdonaron. Le dejó la casa a mi bebé. No a mí, a mi bebé, en fideicomiso, conmigo como tutora hasta que ella alcanzara la mayoría de edad. Cuando me enteré por primera vez, pensé que debía ser un error. ¿Quién le deja una propiedad a una niña pequeña? Pero luego recordé la forma en que mi abuela había mirado a mi hija, como si valiera la pena protegerla, como si mereciera algo mejor que el circo en el que vivíamos. Y de repente, tuvo todo el sentido. Mis padres perdieron la cabeza. Mi madre se lamentaba por la traición. Mi padre dijo que mi abuela había estado confundida al final. Mi hermana susurró sobre la cultura y la tradición, como la casa debería pasar naturalmente a la hija adulta, no a una niña. Dieron vueltas como si fueran las víctimas mientras yo estaba sentada allí con una niña en mi regazo y un papel en mis manos que decía que, legalmente, esta casa no era de ellos. Era de ella, de mi hija. Pero aquí está la cosa. Cuando has pasado toda tu vida escuchando que no vales nada, no te levantas a la mañana siguiente repentinamente llena de poder. No los eché. No les lancé la escritura a la cara. Hice lo que siempre había hecho, mantuve un perfil bajo. Me dije a mí misma, es solo una formalidad. Sigue siendo su casa. No agites las aguas. Así que, nos quedamos. Mis padres continuaron tratándola como si fuera suya. Llenaron las habitaciones con sus reglas, sus voces, su juicio. Crié a mi hija en la misma casa donde yo había sido criada como una decepción, esperando que tal vez las cosas fueran diferentes esta vez. No lo fueron. Cada vez que mi madre me regañaba, cada vez que mi padre suspiraba, cada vez que mi hermana visitaba con su vida perfecta y sus hijos perfectos, era el mismo coro, fracaso, fracaso, fracaso. Solo que ahora, tenía a alguien observándome absorberlo. ¿Mi hija? Esa era la parte que me mantenía despierta por la noche. No la crueldad de mis padres, a eso estaba acostumbrada. Sino la idea de que ella pudiera crecer pensando que este trato era normal. Que creyera, como yo una vez creí, que era una carga. Y si alguna vez te has preguntado por qué estallé cuando vi esa selfie en la piscina, cuando los vi burlándose de ella mientras estaba en el hospital, es por esto. Porque no era solo una leyenda. Era toda una vida de crueldad, ahora dirigida a la única persona que alguna vez me hizo sentir que yo importaba. Cuando el doctor finalmente entró, pensé que se me hundiría el pecho. Apendicitis, dijo, tan plano como un martillo sobre acero, como si me estuviera diciendo la hora. La buena noticia es que aún no se había reventado. La mala noticia es que tenían que operar inmediatamente. ¿Y la peor parte? Estaba sola en esa habitación, sola con mi miedo, sola con el silencio de las personas que deberían haber estado allí. Quise enviarles un mensaje, solo una línea, necesita cirugía. Podría haber muerto. Pero me detuve porque ya sabía cómo se desarrollaría. En el mejor de los casos, mi hermana enviaría un emoji de ojos en blanco en forma de texto. En el peor, se reirían de nuevo de la reina del drama. Así que no llamé.
Y ellos tampoco lo hicieron, ni una sola vez. Mi hija estaba siendo preparada para la cirugía, y ellos seguían chapoteando en esa maldita piscina. La operación salió bien. El cirujano me dijo que se recuperaría bien, y casi me desplomo yo misma. Me senté junto a su cama después, viéndola respirar bajo la delgada manta del hospital, pensando, esto es lo que significa realmente estar ahí para alguien. Y en el mismo aliento, pensé, mis padres nunca lo han estado. Ni por mí, ni por ella. Chocarían cócteles mientras yo entraba en pánico en esta silla. Fue entonces cuando se me ocurrió. Tenía una ventaja. Una ventaja real y legal. El fideicomiso, la casa, la única carta que mi abuela había puesto en mi mano cuando murió, y que yo había estado demasiado asustada, demasiado condicionada para jugarla. Ya no más. Mientras mi hija dormía, llamé a un abogado. Mi voz era firme. Quizás demasiado firme. Tomó nota de los detalles, y para cuando salimos del hospital unos días después, los papeles estaban listos. Notificación formal. 30 días. No lo escondí en un cajón. No lo envié por correo como una factura. No, lo puse justo en el centro de la mesa de la cocina. Dejé que se quedara allí como un cable pelado. Y luego esperé. Las vacaciones se alargaron otra semana. Cada día, publicaban más. Playas, cenas, sonrisas a juego, tiempo en familia. Cada leyenda se sentía como si estuviera dirigida a mí, a ella. Me mantuve en silencio. Por una vez, el silencio era mío. Y entonces la puerta principal se abrió, las maletas arrastradas por el suelo. Las risas resonaron. Mis padres entraron primero, bronceados y petulantes, con mi hermana justo detrás, su esposo y sus hijos siguiéndolos. Se quedaron helados cuando me vieron sentada en la mesa, con la carta frente a mí. La habitación se quedó quieta. Mi madre la tomó primero, leyó las líneas y se puso roja. La mandíbula de mi padre se apretó como una piedra. La cara de mi hermana se torció como si hubiera tragado algo amargo. Luego comenzaron los gritos. «Esta es nuestra casa», gritó mi madre, agitando el papel. Estaba confundida cuando escribió ese testamento, ladró mi padre. «Sabes que era vieja, no sabía lo que hacía». «No puedes hablar en serio», espetó mi hermana, con la voz subiendo de tono. «Esto es familia, no se echa a la familia». Los primos solo miraban, con los ojos muy abiertos, como si hubieran tropezado con una obra para la que no habían audicionado. No me moví. Mi amiga se sentó a mi lado, bebiendo té lentamente, observando cómo se desarrollaba el circo. Mi madre volvió a golpear la carta sobre la mesa. «Ingrata», escupió. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de criarte, ¿nos debes esto?» La miré, tranquila como el hielo. «No, no os debo nada. Es la casa de mi hija. Tienen un mes». Pensarías que había incendiado el lugar. Mi padre se puso morado. Mi hermana comenzó a despotricar sobre la cultura, la tradición, el respeto. Mi madre se lamentaba por la traición. Los primos susurraron «reina del drama» de nuevo, como si esa palabra pudiera deshacer la tinta sobre el papel. Me mantuve firme. No grité. No cedí. Tienen un mes, repetí. Me lanzaron de todo, súplicas, amenazas, chantajes emocionales. Mi hermana se inclinó sobre la mesa, furiosa. Solo retíralo. Rómpelo. No puedes estar hablando en serio. Si tanto te importa, dije, déjalos vivir contigo. Y eso la cayó en seco. Continuó durante horas. Acusaciones, portazos, caras rojas, lágrimas que parecían ensayadas. Mi amiga nunca se apartó de mi lado, ni una sola vez. En un momento, mi padre se inclinó, su voz baja y venenosa. «Te arrepentirás de esto. Sigues siendo la misma fracasada de siempre». Sonreí, cansada y afilada. Quizás. Pero soy la fracasada que acaba de darles 30 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Eso también lo cayó. Al final de la noche, el ruido se había consumido. Mis padres se retiraron a su habitación, murmurando.
Mi hermana recogió a sus hijos y se fue, furiosa. Subí, arropé a mi hija en su cama, le besé la frente. Se movió, murmuró mi nombre, y sentí que el peso cambiaba. Por primera vez en años, el poder era mío. Pensaban que eran dueños de esta casa. Pensaban que eran dueños de mí. Pero la notificación estaba sobre la mesa. El reloj estaba corriendo, y no había vuelta atrás. Y supe una cosa mientras apagaba la luz, no iban a tomar esto en silencio. Vivir con mis padres después de entregarles un aviso de desalojo era como dormir con serpientes en la cama y fingir que no podías oír su siseo. La carta estaba sobre la mesa. El reloj estaba corriendo. Pero ellos seguían sentados en la cocina cada mañana, haciendo sonar las tazas y golpeando los cajones como si el ruido pudiera cambiar la ley. El ambiente era venenoso. Mi padre leyendo el periódico con suspiros exagerados. Mi madre susurrando ingrata lo suficientemente alto para que yo la oyera. El aire en esa casa tenía peso, presionándome a mí y a mi hija hasta que incluso respirar se sentía como un desafío. Y mi hija, todavía dolorida por la cirugía, tenía que pasar frente a sus miradas de camino al baño, con 14 años y recuperándose de una apendicitis. Pero la miraban como si ella hubiera arruinado sus vidas. Luego vinieron las publicaciones. No las vi primero. Mi primo me envió capturas de pantalla. Mis padres sonriendo con tristeza junto a cajas preparadas junto a la puerta. Leyenda, echados por nuestra propia hija. Traicionados. Dejados sin hogar. Sin hogar. Estaban sentados en mi cocina cuando eso se publicó. Siguieron más publicaciones. Mi padre posado en las escaleras con aire trágico. Mi madre agarrando un álbum de fotos como una viuda en una telenovela. Las leyendas se escribían solas. Le dimos todo. Ella no nos dio nada. Y los comentarios llegaron. Tías, tíos, familia lejana, todos sumándose. ¿Cómo pudo? Vergonzoso. ¿No sabe lo que significa la familia? Familia, ¿verdad? La misma familia que había llamado a mi hija reina del drama mientras se retorcía de dolor. No respondí. Todavía no. Entonces vino mi hermana. No entró furiosa esta vez. Llamó a la puerta, pero la expresión de su rostro era igual de afilada. Se sentó frente a mí como si fuera una abogada y yo estuviera en un juicio. No puedes hablar en serio, dijo. Ya has dejado claro tu punto. Detente antes de que lo destruyas todo. Removí mi té. Todo ya está destruido. Estás destrozando a la familia. Me reí, seca y cortante. No. Finalmente me niego a dejar que ellos me destrocen a mí. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Finalmente, dijo, te arrepentirás de esto. Probablemente, dije. Pero me arrepentiré mucho más de quedarme. Se fue en una tormenta de perfume e indignación, y por una vez, no me sentí pequeña cuando la puerta se cerró. Mientras tanto, las publicaciones seguían multiplicándose. Mis padres habían convertido la casa en un escenario, interpretando el papel de víctimas para cualquiera que quisiera mirar. Y estaba funcionando, al menos hasta que decidí hablar. No publico mucho. No me gusta, pero el silencio tiene sus límites. Tomé su selfie de la piscina, esa en la que brindaban por finalmente tener paz sin la patética reina del drama, y la puse junto a su foto de víctimas sin hogar. Luego escribí. Durante estas vacaciones familiares, mi hija de 14 años se desplomó y fue llevada de urgencia al hospital. Le diagnosticaron apendicitis. Podría haber sido mortal. Ni una sola vez mis padres o mi hermana preguntaron cómo estaba. Ni una sola vez la visitaron. En cambio, publicaron esta foto burlándose de ella como una reina del drama. Esta casa pertenece a mi hija por el testamento de mi abuela. Yo soy su tutora. No permitiré que personas que se rieron de su dolor sigan viviendo bajo su techo. Esa es la verdad. Y le di a publicar. El efecto fue inmediato. El zumbido en mi teléfono cesó. Los comentarios se agotaron. Los parientes que habían estado gritando más fuerte de repente no tenían nada que decir. El silencio que siguió no fue pesado esta vez.
Fue limpio. Mis padres no volvieron a publicar. Los días pasaron, tensos y amargos, pero más tranquilos. Los armarios todavía se cerraban de golpe. Los murmullos todavía flotaban. Pero la actuación había terminado. Lo sabían. Al final de los 30 días, empacaron sus cosas y se fueron. Sin discursos, sin publicaciones, solo cajas en un coche y una puerta que se cerró tras ellos. Caminé por la casa después de que se fueron. Las habitaciones se sentían extrañas sin su ruido, como si las paredes exhalaran por primera vez. Arriba, mi hija estaba estirada en su cama, con un cuaderno de dibujo en su regazo. Levantó la vista cuando abrí la puerta. ¿De verdad se han ido?, preguntó. Sí, dije. Se han ido. Ella sonrió, cansada pero genuina. Ya se siente diferente. Así era. Por primera vez, la casa no era de ellos. Ni siquiera era mía. Era de ella, y finalmente era libre. Después de que se mudaron, no les fue exactamente bien. Llevaron sus cajas a casa de mi hermana, se hacinaron con ella, su esposo y los primos de mi hija. Por lo que he oído, fue un caos desde el primer día. Demasiada gente, poco espacio, y a su esposo no le entusiasmó la idea de heredar repentinamente a sus suegros. No tardaron en aparecer las grietas. Discusiones, portazos, comentarios sarcásticos. Unos meses después, mi hermana finalmente se hartó y los echó también. Y con eso, lo que quedaba de su relación se fue por el desagüe. Ahora, se dice que están alquilando un lugar pequeño y barato en el extremo más alejado de la ciudad, muy lejos de la casa que una vez pensaron que era suya. ¿Y yo? Con ellos fuera, la vida cambió de la noche a la mañana. La casa está en paz. Mi hija tiene espacio para sanar, para reír, para ser simplemente una adolescente sin que se burlen de ella. Incluso comencé a alquilar una de las habitaciones libres, lo que significó que pude reducir mis horas en el trabajo y pasar las tardes con ella. Por primera vez en años, no solo estamos sobreviviendo, estamos viviendo. No he hablado con el resto de ellos, y no pienso hacerlo. Solo me entero de las actualizaciones a través de parientes y alguna publicación ocasional en las redes sociales. Así que, díganme, ¿creen que fui demasiado lejos o no lo suficiente? Hágamelo saber en los comentarios. Y no olviden suscribirse.